Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, fotógrafos, fotógrafas, entusiastas de la calidad de imagen. Soy Hugo Rodríguez, profesor de técnica fotográfica y bueno, he vuelto después del parón veraniego, así que ya estoy aquí y en este vídeo pues tengo que hacer una rectificación porque en el último vídeo dije que pues era el último vídeo de la serie de Olympus, pero han ocurrido dos cosas que os tengo que comentar. Una es que he visto un montón de comentarios que me habéis dejado diciéndome pues que os habéis quedado un poco con ganas de un comentario final, un resumen, alguna despedida, en fin, algo así. Y por otro lado, me he dado cuenta que en el vídeo en el que explicaba la prestación del Live ND, de los filtros de densidad neutra, me dejé un aspecto importante que os quería comentar. Mejor dicho, no es que me dejara un tema pendiente, sino que es que he descubierto, o bueno, eso creo, que he descubierto una ventaja oculta muy interesante que mejora muchísimo la calidad de imagen cuando se utiliza esta función, pero no para lo que está diseñada, sino para otro aspecto. Pero antes de explicarte eso, también quería comentar un par de detalles que me dejé en el tintero bueno, en algunos de los vídeos. Así que mantente ahí y ahora te cuento. Uno de los aspectos que me dejé en el tintero y que quería comentar es referente al vídeo del estabilizador, en el que varios me hicisteis comentarios preguntándome por qué en el caso de la Nikon había disparado digamos, un cierre de espejo, con un temporizador y cierre de espejo cuando es una cámara reflex. Bueno, a ver, me explico. Porque, claro, algunos me decís, hombre, eso es que la Nikon juega con ventaja y por otro lado, en la Olympus he disparado con el obturador mecánico en vez de con el electrónico, con lo cual la Nikon juega con ventaja sin la vibración del espejo, mientras que la Olympus juega con desventaja, con la vibración del obturador. Bueno, yo no creo que eso haya falseado los resultados como para hacer que los de la Nikon sean mejores que los de la Olympus y eso haya... No, me explico por qué. En primer lugar, las dos habrían disparado en igualdad de condiciones, es decir, sin vibración de espejo. Da igual si la Olympus lo tiene o no lo tiene, el caso es que ninguna ha sabido un espejo que haga vibrar la cámara y en las dos han disparado con obturador mecánico, por tanto en ese sentido están en igualdad de condiciones. Todo y que el Olympus ya juega con ventaja porque el obturador al ser más pequeño, sencillamente porque el sensor también lo es, ya tiene su cierta ventaja. Entonces la pregunta es, ¿por qué disparé en la Nikon con temporizador y cierre de espejo? Bueno, pues no fue tanto por mejorar los resultados de la Nikon, que no era mi intención, sino porque en mi caso particular, la óptica que yo uso, el 1755 2.8 AFS de Nikkor, pues tiene un pequeño problema, y es que el mecanismo del diafragma, no sé si es que la grasa se ha endurecido o qué, pero se mueve muy lentamente, como podéis ver aquí en este vídeo que os muestro. Como no he podido llevarlo a reparar para que el diafragma pues, pase a moverse instantáneamente, que es lo suyo, me encontraba que en algunos de los disparos pues, había variaciones muy fuertes de exposición, porque cuando el obturador disparaba, el diafragma todavía estaba cerrándose y no había alcanzado su posición de disparo. Por eso opté por poner un autodisparador de 2 segundos, tiempo suficiente para que el diafragma se cerrara a su posición y con el cierre de espejo. Por lo tanto, pues en ese caso ya digamos que evitaba esas diferencias que me estaban molestando, ¿no? Y como estábamos confinados, pues evidentemente no podía llevarlo a reparar, ¿no? Por otro lado, en la Olympus sí que hubiese mejorado ligeramente al utilizar el obturador electrónico, pero es que en ese caso la mejora es tan pequeña, puesto que la masa de las palas del obturador es prácticamente despreciable, es que no debe llegar ni a medio gramo, que realmente no valía la pena. O sea, la diferencia es prácticamente despreciable en absoluto. Así que simplemente los resultados de la Nikon sí que salen mejor de lo que saldrían si estuviera el espejo, pero los del Olympus dudo que salgan peor de lo que saldrían por no utilizar el obturador mecánico. Así que bueno, eso queda comentado. Pero el tema importante que quería comentar en este vídeo es: ¿qué pasa con el Live ND? ¿Qué aspectos me dejé en el tintero y digamos, qué nueva prestación no comenté? Bueno, en primer lugar, comentar que aspectos que me dejé en el tintero, básicamente, que no aclaré que el sistema Live ND de Olympus es un sistema que utiliza puramente software. Es decir,
no hay un mecanismo que interponga un filtro, pues allí donde la bayoneta, delante del sensor, para que, bueno, pues reduzca la luz que viene de la óptica. Es decir, es puro software, no es hardware. Eso quiere decir que no hay ninguna lente ni vidrio interponiéndose en la óptica, en el camino de los rayos de luz, y que pudiera, pues, degradar la calidad de imagen de alguna manera, cosa que podría pasar con algún filtro físico. Así que en ese sentido simplemente es puro software, es decir, el procesador de la cámara pues lo que hace es seguramente recoger múltiples imágenes, quizás decenas de imágenes por segundo, aprovechando esa velocidad que tiene para procesar, creo que eran hasta 60 rows por segundo, y bueno, promediar, procesar, fusionar, fundir y obtener la imagen final que tendría un aspecto, pues como visteis, pues que era idéntico al que se obtiene con un filtro físico, sin sus desventajas, el tener que ponerlo, la suciedad, el posible aumento de aberraciones por añadir un vidrio, en fin, es decir, es puro cálculo. Bien, eso por un lado. Por otro lado, comentar que la gran ventaja de utilizar el Live ND, en definitiva, bueno, los filtros ND, es el poder utilizar exposiciones largas sin tener que cerrar tanto el diafragma. ¿Y por qué es una ventaja eso? Pues porque cuando se cierra muchísimo el diafragma, hablamos de diafragmas muy cerrados como 16, 22, 32, 45, en fin, diafragmas muy cerrados, la calidad de imagen baja en picado, como de hecho ya vimos en alguno de los vídeos. Aquí te dejo la referencia. Entonces, utilizar exposiciones largas es relativamente asequible, diafragmando mucho, pero es que entonces la calidad cae en picado. Lo interesante es poder utilizar exposiciones largas sin tener que diafragmar mucho, tanto si hay mucha como si hay poca luz. Aquí es donde los filtros ND intervienen y el sistema de esta cámara. Pero lo más interesante de todo, atento, es algo que, bueno, creo haber descubierto y que no he visto referenciado en ningún otro sitio, y es una ventaja oculta que tiene el sistema Live ND de Olympus. Y es que precisamente basándose en que el Live ND lo que hace es que toma múltiples imágenes que se promedian o se fusionan, precisamente al hacer esa operación el ruido de la imagen baja un montón. ¿Por qué? Porque incluso aunque la imagen esté estática, el ruido se va moviendo. Acuérdate de cómo es, por ejemplo, o bueno, cómo eran la imagen de un televisor un televisor de los antiguos, cuando no había ninguna señal, o sea, ningún canal sintonizado. En la imagen se ve ruido, pero el ruido está en constante movimiento. Esto es el ruido, pues, de una señal o muy similar al ruido de un sensor. Si tú disparas varias imágenes con exactamente el mismo encuadre y simplemente disparas varias imágenes, por ejemplo, con un ISO muy alto, al compararlas, el mismo trozo de la imagen, un recorte al 100%, podrás ver que el ruido se va moviendo. Bueno, pues precisamente gracias a que el ruido se va moviendo y a que el sistema Live ND lo promedia, lo que se consigue es reducir mucho el ruido sin afectar en ningún otro aspecto a la imagen. Es decir, los tonos permanecen iguales, la definición permanece igual, pero el ruido cae. Y esto permite, pues eso, que el ruido baje mucho, por lo tanto el rango dinámico aumenta, es decir, la imagen es mucho más limpia y le puedes levantar las sombras para sacar mucho detalle y, por ejemplo, pues utilizar en fotografía pues panorámica o en fotografía de contraluces o fotografía de alto rango dinámico. Utilizando el Live ND se puede conseguir que con un único RAW obtengas un ruido de un nivel tan pero que tan bajo que puedes casi hacer un HDR a partir de un único disparo, lo cual es muy interesante porque te evita hacer varios disparos que luego tienes que promediar. Es decir, que la propia cámara te da el disparo. Así que lo que hice para probar esto fue, utilizando precisamente el mismo bodegón, pues fotografié el mismo bodegón utilizando pues el sistema Live ND y eso es lo que te quiero enseñar ahora. Pues bien, aquí puedes ver en estos 6 disparos tenemos el primer disparo, que es el disparo completamente normal y corriente, o sea, un disparo normal, sin ninguna función en particular, y los siguientes disparos, pues tenemos aquí el ND2, el ND4 y así sucesivamente hasta el ND32. Bueno, a primera vista, si yo amplío, por ejemplo, la zona de la carta de color checker, pues no se aprecia nada en particular. Incluso si amplío al 100% la zona del parche negro, pues realmente las diferencias son mínimas, prácticamente no se aprecia nada. Pero es que las diferencias están en los negros profundos, esos negros que cuando levantas las sombras
pues es cuando incluso en los ISOs más bajos aparece ruido. Y esos son los negros profundos que realmente son los que más se aprovechan cuando haces una toma pues en un contraluz, una escena de alto rango dinámico, tanto un paisaje o como una escena normal o una fotografía panorámica de 360, que es algo que se usa mucho en este caso. Así que para apreciar aquí las diferencias lo que voy a hacer es irme a esta zona de aquí del negro y en esta primera imagen lo que voy a hacer, bueno, en todas ellas lo que voy a hacer es levantar las sombras al máximo, al 100%. Voy a copiar y pegar este ajuste a todas las imágenes y ahora lo que voy a hacer es con la herramienta de niveles voy a levantar bastante y voy a acentuar bien digamos, el negro y el ruido para que se vea claramente pues el ruido que hay, que repito, sí, es un ajuste extremo, pero bueno, es para ver la mejoría que puede producir esta prestación. Así que lo que voy a hacer es copiar y pegar estos ajustes en las demás imágenes y bueno, pues aquí se puede ver. Y aquí puedes ver que en la primera imagen tenemos, por cierto, en estos 6 rows, lo que he hecho es cancelar por completo la reducción de ruido y también la máscara de enfoque, para que se vea todo el ruido que hay en la imagen y no el ruido reducido ya por el propio programa. Y entonces en el primer row podemos ver que existe tanto ruido de luminancia como ruido de color, que son esos puntitos cálidos y fríos, mientras que en el N2 ya vemos que hay una bajada importante del nivel de ruido, así como en el N4 y N8. Y bueno, llegando hasta el ND32, que prácticamente el ruido es que parece haber desaparecido casi por completo. Fíjate que la única diferencia entre estas imágenes es, puesto que la cámara es la misma, la óptica es la misma, el ISO es el mismo, la única diferencia es que he ido activando el procesado, post-procesado por la propia cámara, que promedia ruido y por tanto reduce el ruido y aumenta el rango dinámico. Así que, bueno, pues como puedes ver el nivel de ruido realmente es bajísimo. De hecho, si ahora añado aquí un disparo de la Nikon para que podamos ver exactamente en qué nivel estaría la Nikon en este caso, lo que voy a hacer es, pues de nuevo, levantar las sombras al máximo y aplicar el ajuste de niveles. Y como puedes ver, pues la Nikon, todo y que da una tonalidad diferente pues en las sombras y tal, lo que se puede ver es que el nivel de ruido pues es muy similar al que tiene la Olympus en un disparo normal con su ISO 200. Estamos hablando de que la Nikon es a ISO 100. Y por cierto, esto, o sea, en ambas cámaras lo he hecho disparando utilizando la técnica de exponer a la derecha, o sea, para maximizar todo lo posible la calidad de la señal y reducir el ruido, es decir, para aprovechar al máximo las capacidades de cada sensor. O sea que, como se puede ver aquí, está claro que en condiciones particulares, utilizando este sistema de la FND, pues la Olympus es capaz de, vamos, de pasarle la mano por la cara tranquilamente a la Nikon en su mínimo ISO, que es 100, que recordemos que es un paso menos de ISO que el mínimo de la Olympus, que el mínimo que baja es 200, y con mucho menos ruido tanto de color como de luminancia. Y eso que teóricamente el sensor de la Nikon pues es muy superior al de la Olympus, o al menos eso comenta todo el mundo. Bueno, pues aquí tenemos que la Olympus, gracias a pues técnicas de procesado, es capaz de exprimir mucho más su sensor y sacar una calidad de imagen que realmente es abrumadora y que no he podido probar en condiciones reales en una panorámica o en un paisaje, en un contraluz, para realmente ver hasta dónde se pueden levantar esos negros en una foto real, pero en principio, al no ver ningún tipo de artefacto, entiendo que no tiene por qué dar ningún problema, más allá de que en un paisaje, pues si las hojas o las ramas de un árbol se mueven un poco, saldrían un poquito desdibujadas. Pero vaya, que desde luego es una función muy interesante que permite aumentar brutalmente la calidad de imagen. Para mostrarte más claramente las diferencias que hay entre los diferentes disparos, lo que he hecho es que he utilizado lo que es la imagen de la Color Checker. La carta Color Checker es una carta que se usa para hacer análisis y referencias. Te voy a dejar aquí en enlace un vídeo que hice hace tiempo en el que cuento todo sobre la Color Checker. Es un vídeo de 2 partes, por cierto.
Bueno, pues lo que he hecho es que utilizando el parche de abajo a la derecha, que es el negro, he hecho un análisis con el programa Imates, que es un programa considerado la referencia en la industria para analizar la calidad de imagen, y utilizando Imates he analizado el nivel de ruido, o mejor dicho, la relación señal-ruido en el parche negro en todos y cada uno de estos disparos que acabas de ver. Bueno, pues aquí puedes ver los resultados, donde se puede ver que el disparo estándar de Olympus tiene una relación señal-ruido de 38, 38,2 para ser exactos. Estamos hablando de la relación entre la señal, que sería el tono negro de ese parche negro, y el nivel de ruido. Hablamos de una relación de 38,2. Pero a medida que activo el sistema ND, fíjate que al pasar a ND2 ya hay un gran aumento, es el mayor aumento posible, de 38 a 44, seguidamente a ND4 aumenta un poco menos, de 44,7 a 48, y así sucesivamente hasta 32. Fíjate que viendo esto, se puede ver que realmente en la práctica el más útil o el más eficiente es el ND8, porque es el que produce el mayor aumento con el mínimo ajuste. Pensemos que en comparación a ND8, ND16 es el doble de tiempo y ND32 es otra vez el doble de tiempo y es mucho más tiempo. Claro, no es lo mismo hacer una foto pues a 1 segundo que a 32 segundos. Así que ND8 produce el máximo beneficio con el mínimo tiempo, que serían solo 8 segundos. Aunque si realmente quieres la imagen lo más limpia posible, pues has de pasar a usar el ND32. Y comparativamente, la Nikon disparada pues, con una desviación del fotómetro a más 2 EV, que es exponiendo a la derecha, pues tiene un rango de 37 en el negro, que comparado con el 38 de Olympus, pues se ve que están en un nivel muy similar. Es decir, que lo que vemos aquí es que con el Live ND podemos aumentar casi hasta el doble la relación señal-ruido, es decir, casi reducir el ruido a la mitad con respecto a lo que ya es, digamos, de base, lo cual pues vendría a ser equivalente casi a, pues no sé si bajar un ISO a 50 o incluso menos. En todo caso, es una ganancia bastante fuerte y que, bueno, pues en fotos reales, desde luego, es muy interesante para aquellos que, como yo, pues hagáis paisaje, panorámica o arquitectura, interiorismo, donde siempre hay contraluces muy grandes, lo cual corrobora digamos, la afirmación que tengo de que esta Olympus es una cámara muy bien preparada para este tipo de fotografía, digamos, tranquila, ¿no? Bueno, pues esa es la prestación oculta que os quería desvelar de la Olympus y ahora sí os digo que habrá un siguiente vídeo en el que ya haré un resumen de toda la serie para, bueno, pues para que os sirva, pues a los que no habéis visto todos los vídeos, pues un poco de repaso, de resumen y de, bueno, poner todas las ideas en un mismo vídeo, en un resumen rápido para aclarar y para que sepáis pues cuáles son mis conclusiones acerca de esta cámara que yo os anticipo que son bastante, digamos, positivas. Así que eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis, dejar ahí un like, compartidlo con los amigos, comentadlo por ahí. Si tenéis alguna cosa que comentar, pues como siempre me lo dejáis en los comentarios. Os recuerdo que tenéis aquí el enlace a toda la serie de vídeos de la Olympus. Y nada más, no me enrollo. Espero veros en el próximo vídeo y hasta luego. Adeu. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que eches un vistazo a mi página web, donde puedes ver los cursos que imparto, los libros de fotografía que he publicado, las cartas de color o mis servicios de asesoramiento y calibración en temas de gestión de color, así como mi galería de fotos. Bueno, y si no te interesa nada de eso, pues igualmente muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en los próximos.